línea y cómo evaluamos la respuesta, cómo manejamos a la hepatitis autoinmune refractaria, el tratamiento de segunda línea y brevemente cuándo mandar al paciente a trasplante hepático. Entonces, como ustedes saben, la hepatitis autoinmune es una enfermedad relativamente poco frecuente, es compleja y se caracteriza por una pérdida de la tolerancia inmunológica hacia el parénquima hepático. Entonces, estos pacientes normalmente tienen una biopsia hepática, una hepatitis de interfase, tienen la presencia de autoanticuerpos circulantes y generalmente elevación de inmunoglobulina G. Es importante enfatizar que el concepto de que la hepatitis autoinmune era mucho más frecuente en mujeres ha quedado atrás. Es una enfermedad que todavía afecta un poco más a las mujeres, pero que también vemos en hombres. Y también algo que es muy importante es enfatizar que no es una enfermedad de pacientes jóvenes. De hecho, hay estudios recientes que muestran que la incidencia parece estar aumentando en diferentes partes del mundo. Y además, como pueden ustedes observar, hay una distribución de edad que es bimodal. Esto es, normalmente se ve un pico a nivel de la cuarta década de la vida, pero una proporción importante de pacientes se diagnostican después de los 60 años de edad. Entonces, también el tratar de utilizar la edad para excluir el diagnóstico es algo que no debe de llevarse a cabo. De hecho, hasta un 30% de los casos pueden diagnosticarse después de los 65 años de edad. Y esta es una revisión sistemática y metaanálisis en donde se observa que la prevalencia de la hepatitis autoinmune está aumentando específicamente en poblaciones asiáticas, americanas y europeas, y actualmente se considera que la prevalencia es de 17 casos por cada 100,000 habitantes. Este es un estudio de la red canadiense de enfermedades autoinmunes, en donde hemos incluido a más de 1,000 pacientes con diagnóstico de hepatitis autoinmune. Y quiero enfatizar nuevamente la barra marcada en rojo, en donde se ve que una frecuencia significativa, sobre todo en la última década, de pacientes tienen diagnóstico cuando tienen más de 70 años. Y como pueden observar, la mayoría de los pacientes también tienen una edad mayor de 60 años. Además, hemos visto una mayor frecuencia de cirrosis al momento del diagnóstico. Esto cabe mencionar que se debe a veces al retraso en considerar esta entidad, por lo cual, una vez que tenemos a un paciente con enfermedad hepática crónica, sobre todo si hemos descartado otras causas más frecuentes como la enfermedad por ingesta de alcohol, la enfermedad esteatóxica del hígado y las hepatitis virales, siempre las enfermedades autoinmunes deben de estar en consideración porque el diagnóstico de manera temprana puede prevenir el desarrollo de cirrosis y sus complicaciones. Algo también interesante es que estamos viendo que afecta a múltiples grupos étnicos. De hecho, en esta red encontramos que en la última década el 30% o el 32% de los casos era en pacientes no caucásicos. Entonces, ¿cómo tratamos a la hepatitis autoinmune actualmente? Y esto es un poquito desalentador. Este es el primer estudio de la evaluación del uso de prednisona con azatioprina que se publicó en 1968 en la Universidad de Victoria en Australia por el Dr. McKay, y como pueden ustedes observar, prácticamente evaluó el uso de la prednisona y la azatioprina. Estamos hablando de 1968. Después este es el estudio de la Clínica Mayo, el Dr. Summerskill, donde evalúa también el uso de la azatioprina y la prednisona, y prácticamente aquí se llega a la conclusión que la prednisona en combinación con la azatioprina parece ser la estrategia más efectiva. Y estas son las guías de tratamiento que se publicaron hace 4 años por la Asociación Americana para el Estudio del Hígado, y seguimos utilizando prednisona y seguimos utilizando azatioprina. Sin embargo, voy a mostrar algunos estudios recientes en donde parece ser que el manejo puede cambiar en la próxima década. Normalmente el paciente que tiene hepatitis autoinmune, si el paciente es adulto, utilizamos una dosis de prednisona que es más baja de lo que utilizamos anteriormente. Esto es de 20 a 40 miligramos al día o de 0.5 miligramos por kilogramo de peso al día. Algo importante es que no necesitamos iniciar la azatioprina en ese momento. Podemos esperar 1 a 2 semanas, una vez que el paciente mejora las pruebas de función hepática, para iniciar la azatioprina, y la dosis es de 1 hasta 2 miligramos por kilogramo de peso al día, que vienen siendo de 50 a 75 miligramos al día.
En estas guías se recomienda el evaluar la actividad de la enzima que metaboliza la azatioprina, que es la tiopurín metiltransferasa. La verdad es que de manera práctica lo que podemos utilizar es una dosis baja de azatioprina de 50 miligramos, checar una biometría hemática a la semana, y si el paciente no tiene leucopenia, podemos ajustar la dosis de acuerdo a 1 miligramo por kilogramo de peso. Se puede utilizar la budesonida, que como ustedes saben es un esteroide que tiene menos efectos secundarios porque tiene mejor efecto a nivel hepático y no se absorbe tanto. Sin embargo, no se puede utilizar en pacientes que tienen cirrosis, ya que aumenta el riesgo de trombosis de la vena porta. Y algo importante es que una vez que alcanzamos de preferencia la respuesta completa, esto es la normalización de aminotransferasas e IgG, después de 2 años podemos considerar el retirar el tratamiento, de preferencia después de una biopsia hepática. ¿Qué pasa en el paciente que tiene cirrosis? Si el paciente tiene cirrosis compensada, no se debe utilizar budesonida, como comentamos, por el riesgo de trombosis portal. Se puede utilizar azatioprina, pero hay que tener más cuidado en relación a que pueden desarrollar más citopenias. Y algo también importante es que, bueno, algunos de estos pacientes de hecho pueden llegar a mejorar la fibrosis y ya no los consideramos como pacientes con cirrosis. Y por último, el paciente que tiene la enfermedad hepática aguda grave, esto es pacientes que están ictéricos con niveles de bilirrubina elevados, que tienen INR más de 1.5. En estos pacientes no debe de utilizarse budesonida, no debe de utilizarse azatioprina de primera instancia y podemos utilizar dosis más altas de prednisona de 60 a 80 miligramos al día. Hay que evaluarlos de manera frecuente y si el paciente no tiene respuesta después de 7 a 14 días o si el paciente tiene un MEL por arriba de 35, estos pacientes deben de evaluarse de manera inmediata para trasplante hepático. Normalmente lo que queremos en el paciente con hepatitis autoinmune es que normalice las aminotransferasas, porque esto se asocia con mejoría en relación al pronóstico, menor riesgo de desarrollo de fibrosis, cirrosis y sus complicaciones. Pero cuando hablamos de normalización de pruebas de función hepática, esto tenemos que considerar que las pruebas de función hepática ALT es menor de 35, en algunos laboratorios como el nuestro ponen hasta 60, lo cual es excesivo, y para mujeres es por abajo de 25. Y desafortunadamente con el tratamiento actual, esta es una corte en donde evaluamos a más de 600 pacientes. Como pueden ustedes observar, la normalización de las aminotransferasas se presenta en menos del 40% a los 6 meses y en menos del 50% a los 12 meses. Y definitivamente hay factores dentro de los que se encuentra la respuesta al tratamiento, pero también la cirrosis al diagnóstico, que van a estratificar a aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de desenlaces clínicos negativos. Esto es descompensación, requerir un trasplante hepático o fallecer por causa relacionada con falla hepática. Aquí podemos observar en esta gráfica cómo el tener bilirrubina elevada y el tener aminotransferasas elevadas después del tratamiento se asocia de manera significativa con un mayor riesgo de estos desenlaces clínicos negativos. De hecho, aquí podemos observar que aquellos pacientes que tienen elevación de las aminotransferasas durante el seguimiento, en más del 50% de los casos tienen un mayor riesgo de estos desenlaces clínicos negativos. Esto es trasplante o fallecer por falla hepática. Y aquellos pacientes que tienen elevación persistente, esto es elevación de más de 25 para mujeres o más de 35 niveles de ALT, de manera persistente se asocia de manera muy significativa con mayor riesgo de estas complicaciones. Y esto se ha demostrado en otros consensos internacionales. Esto es del Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune, en donde también encontramos que la normalización de aminotransferasas, esto es la respuesta bioquímica completa, se asocia con un pronóstico significativamente mejor, en este caso marcado con las líneas en azul, en comparación con aquellos pacientes que no alcanzan la respuesta bioquímica completa. El FibroScan, como ya se ha mencionado, también es muy útil para predecir el pronóstico de estos enfermos. En este estudio evaluamos a pacientes en donde les hacíamos el FibroScan y era lo único que consideramos para evaluar el pronóstico. Y como pueden ustedes observar, aquellos pacientes que tienen un FibroScan por abajo de 8 tienen un pronóstico muy bueno. Aquellos que tienen un FibroScan entre más de 8 y menos de 14, un pronóstico intermedio, y aquellos pacientes que tienen un FibroScan por arriba de 14 tienen un riesgo muy significativo de tener descompensaciones o requerir un trasplante hepático.
El otro problema con el tratamiento es que una vez que se suspende, las recaídas son muy frecuentes. Esto es, solamente debemos de intentar suspender el tratamiento ya que tenemos respuesta bioquímica completa por más de 2 años y aún así en este estudio se encontró que hasta el 60% pueden recaer al año y hasta el 81% después de 3 años. Y también los efectos secundarios es algo muy importante. Esto es, hasta el 80% de los pacientes tienen efectos secundarios con la prednisona después de 2 años, lo que conlleva la descontinuación del tratamiento en 15%, y hasta el 25% tienen efectos secundarios a la azathioprina después de 2 años de tratamiento, lo que conlleva la descontinuación en el 10%. Y además la adherencia al tratamiento no es óptima. Este es un estudio por el Grupo de Enfermedades Raras de Europa, en donde se evaluó la adherencia al tratamiento de enfermedades autoinmunes. Y aquí solamente les menciono, los pacientes con hepatitis autoinmune llevaron una encuesta anónima, fueron más de 400 pacientes en relación al uso de esteroides, azathioprina u otros inmunosupresores. El 47% de los pacientes eran adherentes al tratamiento, solamente el 47%. Entonces, en esta encuesta anónima se demostró que la adherencia para el tratamiento de hepatitis autoinmune es muy pobre y se asemeja mucho a lo que vemos en la práctica cotidiana. ¿Cómo manejamos a nuestro paciente? Entonces le iniciamos la prednisona, la azathioprina. Si hay respuesta, entonces continuamos. Si hay respuesta incompleta, una estrategia es medir los niveles de 6-tioguanina, que es el metabolito activo de la azathioprina. Si este nivel se encuentra por arriba de 200 picomoles, eso quiere decir que la dosis es adecuada y hay que reevaluar al paciente porque puede ser que tenga alguna otra condición hepática como esteatosis hepática o que no esté respondiendo al tratamiento. Y esos son los casos en donde se pueden considerar tratamientos de segunda línea. ¿Qué pasa si el paciente tiene intolerancia al tratamiento? Entonces, algunos pacientes que tienen efectos secundarios a la azathioprina podemos utilizar 6-mercaptopurina, que es el metabolito activo, pero que no comparten los mismos efectos secundarios. Si el paciente no presenta o presenta efectos secundarios, entonces normalmente utilizamos el micofenolato de mofetilo. Y algo interesante es que se acaba de publicar el estudio que se llama CAMARO, en donde se evaluaron pacientes con primer diagnóstico de hepatitis autoinmune y se aleatorizaron a recibir ya sea azathioprina o micofenolato de mofetilo. Esto fue en diferentes centros de Bélgica y de Holanda. Como ustedes pueden observar, el desenlace primario era la respuesta bioquímica completa a las 24 semanas y fue significativamente mejor para el grupo de micofenolato de mofetilo en comparación con la azathioprina y también los efectos adversos fueron mejor para el micofenolato a la azathioprina. Cabe mencionar que estos resultados yo creo que tendrán que replicarse en otros centros, pero parece que el micofenolato pudiera ser una mejor opción. ¿Qué hay en cuanto a la hepatitis autoinmune que no responde a la azathioprina, el micofenolato en combinación con la prednisona? Bueno, tenemos esta revisión sistemática y metaanálisis del uso de tacrolimus. Para el uso del tacrolimus, las series son relativamente pequeñas y la respuesta se ha encontrado de un 100 hasta un 20% de respuesta. Algo desafortunado es que con el tacrolimus es similar a manejar a un paciente con trasplante hepático, esto es, vamos a requerir ajustar los niveles del tacrolimus de acuerdo a los niveles séricos, que normalmente son de 4 a 6 para el paciente con hepatitis autoinmune y con el riesgo de que los pacientes desarrollen daño renal crónico una vez que se utiliza por más de un par de años, pero parece ser que es una respuesta, es una terapia de rescate que puede ser útil en pacientes que no responden a la primera línea. Pero parece ser que el futuro va a ser el tratamiento con tratamientos biológicos. Este es un estudio en donde pusimos juntos pacientes de diferentes centros del mundo con el uso de rituximab, que saben que es un anticuerpo monoclonal contra el marcador CD20 de las células B. Y en este estudio incluimos 22 pacientes que tenían respuesta incompleta o que tenían efectos secundarios a tratamiento primario. En los 22 pacientes hubo una mejoría significativa de los niveles de aminotransferasas y de inmunoglobulina G y fue seguro después de 24 meses de tratamiento. Las dosis es normalmente 1 gramo cada 15 días y esto se puede repetir cada 6 o cada año. Cada 6 meses de tratamiento o cada año de tratamiento.
Actualmente se va a publicar este estudio en Lancet, que es con ianalumab, es un anticuerpo monoclonal contra el receptor de activación de las células beta, o que se llama BARF. Y de hecho en este estudio se evaluaron los pacientes con hepatitis autoinmune que tenían intolerancia o respuesta incompleta y se aleatorizaron a diferentes dosis de este anticuerpo monoclonal. Como pueden ustedes observar, sí hubo una mejoría en el grupo que recibió el ianalumab a dosis diferentes, en este caso marcado con anaranjado, la dosis de 300 miligramos. Sin embargo, la respuesta no fue tan buena, tan esperable, y parece ser que esto pone en riesgo de que se lleve a cabo un ensayo clínico fase 3. Pero bueno, también les quiero mencionar un estudio que se acaba de publicar en Hepatology, y de hecho en este tengo el privilegio de ser autor con la doctora de la Tijera, en donde incluimos a 42 pacientes que recibieron infliximab y pacientes que tenían ya sea intolerancia, respuesta incompleta a tratamiento de primera línea. Y como pueden ustedes observar, aquellos pacientes que no tenían respuesta a la terapia estándar, el 100% de los pacientes respondió a infliximab. Este es un resultado muy prometedor. Cabe la pena mencionar que no es un ensayo clínico controlado, esto se tendrá que reevaluar después de un ensayo clínico controlado apropiado. Y la respuesta en pacientes que fallaron a la segunda línea fue del 75% y los que fallaron a tercera línea fue del 46%. Entonces, definitivamente, el uso de infliximab parece ser que va a ser útil en aquellos pacientes que tienen respuesta incompleta o efectos secundarios, y el perfil de seguridad fue relativamente bueno, nada más un paciente teniendo una reacción alérgica a el infliximab. Algo importante también cuando hablamos de tratamiento es evaluar los niveles de vitamina D. Los niveles bajos de vitamina D en pacientes con hepatitis autoinmune se han asociado con una mayor frecuencia de baja respuesta al tratamiento. Entonces hay que checarlo, de preferencia de manera anual, y suplementar al paciente de manera apropiada. Y también enfatizar que la deficiencia de vitamina D no es exclusiva de países con alta latitud. También se ha reportado deficiencia de vitamina D en países de Latinoamérica. Y la baja en la vitamina D se asocia con un mayor riesgo con el desarrollo de cirrosis y también con un mayor riesgo de mortalidad o requerir un trasplante hepático. Cabe mencionar que es difícil saber si esto es porque el paciente que tiene enfermedad hepática más avanzada tiene mayor predisposición a tener niveles bajos, o puede ser un biomarcador de una presentación más agresiva de la hepatitis autoinmune. Pero también encontramos que aquellos pacientes en donde se les lleva a cabo la suplementación y los niveles se normalizan tienen un mejor pronóstico en aquellos pacientes que permanecen con niveles de vitamina D persistentemente bajos. Dos palabras de trasplante hepático. Este va a estar recomendado en aquellos pacientes que tienen falla hepática aguda que no responden al tratamiento, pacientes que debutan con encefalopatía hepática, o aquellos pacientes que tienen cirrosis descompensada, que tienen un score de MEL de más de 15 o que tienen hepatocarcinoma dentro de criterios de trasplante. Desafortunadamente, después del trasplante, hasta un 30% de los pacientes pueden desarrollar recurrencia de la hepatitis autoinmune. Esto se ve principalmente después de los 5 años del tratamiento, y al parecer al utilizar dosis bajas de prednisona de manera permanente de 5 a 10 miligramos al día, o utilizar tratamiento dual de manera permanente, esto es tacrolimus con dosis bajas de azatioprina o de micofenolato, reduce el riesgo de recurrencia. Entonces, el tratamiento actual de la hepatitis autoinmune consiste en prednisona con azatioprina o micofenolato, o la budesonida, pero solamente en pacientes que no tienen cirrosis. Hay que checar los niveles de vitamina D y suplementar de manera apropiada, y parece ser que el micofenolato es una buena opción en vez de la azatioprina, sin embargo es un tratamiento más costoso. El tacrolimus puede usarse de segunda línea, sin embargo hay que considerar que vamos a tener que estar checando la función renal y además niveles séricos de tacrolimus de manera persistente mientras el paciente lo reciba, y necesitamos tratamientos con mayor eficacia, y parece ser que los tratamientos biológicos como el rituximab, el infliximab y el ianalumab van a ser los tratamientos de primera línea en un futuro cercano, ya que tienen mejor tolerancia y menor frecuencia de efectos secundarios.
Les agradezco mucho su atención.